bien. Puse que se grabara. Ahora sí. Ahora ya está grabando. Se me pasó. Entonces, lo que vimos fue básicamente poquito, fue repaso electronegatividad. Y nos quedamos justamente aquí. Habíamos dicho que el cloro está parcialmente negativo porque tiene más electronegatividad y se puede considerar en esta imagen, donde en esta imagen es la nube electrónica del clorometano. Vemos que de la parte de izquierda está mayormente azul o no contiene pares de o no contiene densidad electrónica, porque vemos que tanto el hidrógeno como el carbono es de mucho menor electronegatividad que el cloro. Aquí se puede apreciar y el cloro tiene una mayor densidad electrónica. Ahora, tenemos la molécula del agua. La pregunta aquí, ¿la molécula del agua serviría como un enlace polar o no polar? Bueno, si nos damos cuenta, la electronegatividad del oxígeno es mucho mayor que la de los hidrógenos. Y si nos damos cuenta también, el oxígeno contiene dos pares de electrones libres, lo que aumenta todavía lo que es el campo de densidad electrónica. Entonces, la pregunta aquí, ¿el agua suele ser polar? Sí, el agua es polar por los pares de electrones libres que contiene el oxígeno y por la electronegatividad del oxígeno. Entonces, en un mapa pues, nosotros podemos ver la molécula de agua de esta forma, donde la región de densidad electrónica se concentra aquí, por la electronegatividad del oxígeno y los dos pares de electrones libres que estos contienen, y aquí se mantiene parcialmente positivo, porque prácticamente los hidrógenos, su electronegatividad es menor. Ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, otro de los casos, otro de los ejemplos, podemos ver a lo que es el etano. El etano se considera que es no polar porque vemos que en el enlace del lado izquierdo y del lado derecho tenemos la misma molécula, por lo tanto no existe diferencia de electronegatividad entre ambos. Ahora
vemos que aquí tenemos un CH3 y un NH2, que se considera lo que es una mina. Entonces, el nitrógeno suele ser más electronegativo que el carbono, por lo tanto, la polaridad va hacia el nitrógeno. Ahora, otro enlace aquí es con el OH. El oxígeno todavía tiene una electronegatividad mayor, por lo tanto, se considera que el metanol es un enlace más polar. Y ahora nos vamos con el cloro. El cloro usualmente tiene 6 pares de electrones libres, como aparece de este lado, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los de aquí del enlace no se cuentan porque son del enlace. Y se considera más polar, por lo tanto, el clorometano es una molécula más polar. Ahora nosotros, por ejemplo, tenemos este tipo de enlace, que es el cloruro de metilamonio. Esto ya no es un enlace covalente, esto sería ya un enlace iónico. Los enlaces covalentes son de aquí a la izquierda y se clasifican como no polar y polar, y de aquí a la derecha son los iónicos. Los momentos dipolares moleculares. Dice que un momento dipolar molecular es un momento dipolar de una molécula que se considera como un todo. Ahorita vamos a ver más o menos a qué se refiere cuando dice que es un todo. Dice que es un buen indicador de la polaridad total de la molécula. Algunos momentos dipolares pueden medirse directamente con las diferencias de momentos dipolares o con las diferencias de electronegatividad, el cual se puede ver simplemente sacando la diferencia de electronegatividades. La diferencia de la electronegatividad, si ustedes quieren buscarla, la pueden buscar en tablitas. Si mal no recuerdo, creo que viene en el chat, en el capítulo 7, les viene, por ejemplo, la tablita de electronegatividades. Podría ser un ejemplo de eso. Ahora, momento dipolar de la molécula. Bueno, tenemos un ejemplo. Aquí vemos el formaldehído. Ahí está. Vemos el formaldehído. Por ejemplo, tenemos el formaldehído de esta forma y nosotros nos podemos dar cuenta que los momentos dipolares negativos van hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque nosotros tenemos el oxígeno con mayor polaridad si nos enfocamos en este enlace, pero si nos enfocamos en el enlace hidrógeno-carbono, ¿cuál es más polar? El carbono. Por lo tanto, el carbono suele jalar los electrones del hidrógeno. Y a su vez se tiene este enlace carbono-oxígeno, donde el oxígeno suele atraer los electrones del carbono. Por lo tanto, el momento dipolar de esta molécula se da hacia la derecha y se puede demostrar en el campo de densidad electrónica en este mapa. Está, ya por eso. Ahora tenemos otro tipo de, otro tipo de moléculas. A ver, disculpen un tantito. Ahí está. Una disculpa. Bueno, nos quedamos en la molécula del dióxido de carbono. Usualmente nosotros podemos utilizar o podemos ver aquí la molécula del dióxido de carbono. Y la principal pregunta aquí es si se considera que el dióxido de carbono suele ser polar o no polar. Si nos damos cuenta, si consideráramos que la estructura de Lewis del dióxido de carbono es totalmente lineal como la que se muestra ahorita,
nosotros veríamos un momento dipolar prácticamente de cero, porque la diferencia de electronegatividad de la derecha, tanto como de la izquierda, es el mismo. Por lo tanto, se considera que esta molécula, en esta estructura lineal, es no polar. La estructura del dióxido de carbono suele variar. Usualmente las moléculas no se quedan totalmente lo que es rígida, usualmente no se quedan rígidas como tal. Por lo tanto, el momento dipolar suele variar conforme la molécula vaya rotando, conforme la molécula vaya moviendo. Pero en este modelo que se nos presenta aquí, que viene del libro, el momento dipolar es de cero y por lo tanto la molécula se puede considerar no polar por la diferencia de los momentos dipolares. Entonces, en este mapa que nosotros vemos aquí, vemos que está a la derecha, vemos que está a la izquierda, y vemos que tiene la misma densidad electrónica a la derecha, tanto a la izquierda. Entonces, la diferencia de estos dos es prácticamente cero. Por lo tanto, el momento dipolar de esta molécula es cero. Ahora, se nos presenta, por ejemplo, la siguiente molécula, como puede ser el clorometano, que está sustituido únicamente con un cloro. Vemos que el cloro tiene mayor electronegatividad, por lo tanto el momento dipolar va a viajar hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en esta molécula tenemos más sustituidos de cloro? Si nosotros localizamos aquí, tenemos cloro arriba, cloro abajo, cloro de este lado. Vemos que el momento dipolar de esta molécula nos dice que es de 1.9. ¿Por qué? Porque prácticamente del lado izquierdo nosotros tenemos lo que son los hidrógenos y el cloro con menor electronegatividad, y a la derecha tenemos el cloro con una mayor electronegatividad. Por lo tanto, se tiende a viajar hacia la derecha. Ahora, como nosotros tenemos de este lado el hidrógeno aquí y tres cloros de este lado, hay tres maneras o tres vías por donde la densidad electrónica puede viajar. Puede viajar al cloro de aquí arriba, al del medio y al de abajo. Entonces, ¿qué pasa con el momento dipolar? Simplemente se distorsiona. Y al momento que se distorsiona, tener más moléculas electronegativas en negatividad, pues simplemente disminuye porque no se tiene tanto de manera clara. Ahora, ¿qué pasa cuando el hidrógeno lo sustituimos por cloro? Prácticamente la electronegatividad tiene cuatro maneras iguales de dónde viajar. En esta figura tetraédrica nos damos cuenta que el momento dipolar es prácticamente cero, porque la diferencia de los momentos dipolares o de las electronegatividades aquí es cero. Ahora, el momento dipolar de esta molécula, como nosotros lo podemos considerar en un alqueno, el bromo tiene mayor electronegatividad, por lo tanto lo jala hacia arriba, y el bromo también tiene una mayor electronegatividad. Entonces, como esos son más electronegativos, suelen jalar los electrones y el momento dipolar se suele dar hacia acá arriba y hacia acá abajo. Vectorialmente, el resultado sería hacia la derecha. Por lo tanto, se considera que el momento dipolar se da hacia la derecha y se da con una magnitud de 1.9. Al momento de sacar los momentos dipolares de aquí, se utiliza una tableta que creo que viene en el SAN, en el capítulo 7. ¿Qué pasaría si los hidrógenos de aquí fueran bromos? Prácticamente, si este hidrógeno fuera bromo y este hidrógeno también fuera bromo, el momento dipolar se neutraliza porque prácticamente la magnitud vectorial de la izquierda y de la derecha es prácticamente el mismo. Entonces, el momento dipolar es hacia qué zona viaja la densidad electrónica básicamente. Y esto es lo que les pide. Los momentos dipolares es hacia qué zona viaja la densidad electrónica y ver cuál tiene un mayor momento dipolar y un menor momento dipolar. Depende de la geometría de la molécula y depende de los sustituyentes que esta tenga. Aquí se les presenta otros tipos de ejemplos. Por ejemplo, tenemos el momento dipolar del agua. Aquí es bien curioso porque si nosotros nos damos cuenta, tenemos el oxígeno con una mayor electronegatividad, pero aparte tenemos nosotros los dos pares de electrones libres. Por lo tanto, el momento dipolar va muy jalado hacia la derecha. En el amoníaco, nosotros también tenemos un par de electrones libres y el nitrógeno, que es parcialmente electronegativo, y tenemos la polaridad hacia la derecha. En esta molécula también tenemos por los dos pares de electrones libres del oxígeno y por la electronegatividad del oxígeno, lo jala hacia la derecha.
y en eso también por la electronegatividad del nitrógeno y los dos pares libres del nitrógeno hasta el momento. Entonces, el momento dipolar básicamente, y en resumen, es hacia dónde viaja la densidad electrónica. ¿Cómo se localiza? Se localiza por la estructura y por los sustituyentes que ésta tenga. Y si los sustituyentes son electronegativos o no electronegativos. Vamos a ver lo que son las fuerzas dipolo-dipolo, que básicamente viene a raíz de lo que son los momentos dipolares. Dice que la fuerza dipolo y dipolo por lo general son fuerzas intermoleculares de atracción que resultan de la atracción de extremos positivos y negativos de los momentos dipolares de una molécula. Ahora, nos vamos nosotros para acá. En este tipo de moléculas, si nos enfocamos, el momento dipolar negativo se da hacia la derecha. Por lo tanto, en la derecha queda más negativo y por lo tanto en la izquierda queda con una carga mayormente positiva. Entonces, esto se representa a través de estas burbujitas, que nos dice que una molécula puede estar cargada negativamente de un lado y positivamente de otro. Entonces, cuando ustedes tienen muchas moléculas de ese tipo, pues prácticamente van a tener lo que es esto. Y como negativo y positivo se atraen, se van a atraer más o menos de esta forma. Entonces, a eso se le conoce como fuerzas dipolo-dipolo por los extremos positivos y negativos de cada una de las moléculas por los momentos dipolares. Otro ejemplo que nosotros podemos ver aquí, ya visto, el momento dipolar de esta molécula de clorometano está hacia la derecha por el cloro. Por lo tanto, en esta parte nos queda una especie más negativa y de este lado nos queda una parte más positiva. Entonces, es análogo a lo que vemos aquí arriba. Entonces, cuando nosotros tengamos una mezcla de clorometano o tengamos en el laboratorio la sustancia de un clorometano en una disolución, pues simplemente lo que va a pasar va a ser esto. La parte positiva se va a atraer con la negativa y en sí van a ir formando cadenitas. Cadenitas que su fuerza de atracción va a depender de qué tan negativo y qué tan positivo sea. Tenemos la de repulsión, pero las de repulsión son muy poco comunes porque negativo con negativo no se atrae, se repelen, y positivo con positivo también se repelen. Usualmente lo que ven ustedes aquí nunca sucede o en casos muy específicos, la más usual o común que no se pueden ver es esta. Ahora, un ejemplo de lo que son las fuerzas dipolo-dipolo son los enlaces por fuente de hidrógeno. Entonces, dice que esto no es un verdadero enlace, sino es una atracción de fuerza dipolo-dipolo particularmente fuerte. ¿Por qué es particularmente fuerte? Este es un ejemplo de enlace de por fuente de hidrógeno que nosotros podemos ver en el metanol. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros nos damos cuenta que el momento dipolar va jalado en esta molécula hacia abajo por el oxígeno, por el par de electrones libres y por la electronegatividad. Por lo tanto, en la especie de aquí del hidrógeno suele quedar más o menos con una carga positiva. Entonces, lo negativo de aquí, los electrones, el par de electrones libres, que es negativo, se ve atraído por la parte parcialmente positiva del hidrógeno y conectan por no un enlace, sino por una fuerza de atracción dipolo-dipolo, porque aquí es negativo y aquí es positivo. Y van formando cadenitas. Este tipo de atracción dipolo-dipolo no se considera un enlace, pero es lo suficientemente fuerte para cambiar propiedades físicas y también para intervenir en procesos de reacciones de las moléculas. Otro ejemplo que nosotros podemos ver aquí es con la metilamina, que prácticamente el nitrógeno considera la parte negativa y aparte por el par de electrones libres. Entonces, los hidrógenos que quedan rodando en la parte de aquí se verán atraídos por los pares de electrones libres, formando lo que son cadenas de atracciones de este enlace dipolo-dipolo. Entonces, el más usual que se puede ver, aquí son los puentes de hidrógeno, pero en el agua. Entonces, el agua se considera una molécula polar, por lo que los pares de electrones libres del agua suelen formar puentes de hidrógeno junto con el par de electrones libres del oxígeno, junto con el hidrógeno. Entonces, por esto a veces el agua suele tener propiedades
sus propiedades físicas suelen ser un poquito más características. Suelen cambiar cuando se le agregan diferentes tipos de sustancias que pueden romper este tipo de enlaces. Entonces, esos son unos ejemplos de enlaces por puentes de hidrógeno. Y vamos a ver los efectos de la polaridad en la solubilidad. Ahora, lo que nosotros vamos a considerar principalmente aquí es que se afectan los puntos de ebullición y de fusión. Dice que las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades de solubilidad de los compuestos orgánicos. ¿Por qué las propiedades de solubilidad? Porque cuando ustedes tengan compuestos orgánicos y ustedes quieran mezclar, por ejemplo, un reactivo que sea polar con uno no polar, usualmente no se va a llevar a cabo. Entonces se tiene que tomar estos efectos de solubilidad. Dice que la regla general es que lo semejante disuelve a lo semejante. En este caso, vamos a aplicar que lo semejante disuelve a los semejantes en la situación análoga que un disolvente polar va a disolver, vaya la redundancia, a un reactivo polar. Lo polar se diluye en lo polar y lo no polar se diluye en lo no polar. Entonces, un no polar con un polar prácticamente no se puede disolver. Ahorita vamos a ver los distintos casos que nosotros tenemos. Por ejemplo, dice que un soluto polar en un disolvente polar se puede disolver, pero ¿cuál es la explicación de por qué se puede disolver? Nosotros podemos tener, por ejemplo, un soluto polar como puede ser un compuesto iónico. Los compuestos iónicos tienen pares positivos y pares negativos de sus distintas moléculas. Y en un disolvente polar vamos a poner el agua. Habíamos visto que el agua era una molécula polar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Prácticamente las partes positivas se van a ver atraídas por el oxígeno de aquí, que tiene una carga parcialmente negativa, o el momento dipolar es negativo en el oxígeno y por los pares de electrones libres. Entonces, las cargas positivas se van a ver atraídas por el oxígeno y las cargas negativas se van a ver atraídas por la parte de los hidrógenos que queda parcialmente positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Básicamente el agua se disuelve en lo que es un disolvente, es un soluto polar. Entonces, lo polar disuelve lo polar. Tenemos otro caso, por ejemplo, que un soluto polar en un disolvente no polar no se disuelve por la siguiente manera. En la imagen que nosotros podemos presentar aquí tenemos un soluto polar del lado izquierdo, que es este, y un disolvente no polar que prácticamente no presenta carga. Entonces, como aquí las fuerzas iónicas del soluto polar son muy fuertes, no se van a ver afectadas ni tampoco se van a poder destruir por el disolvente no polar, porque prácticamente el disolvente no polar, al no tener agua, pues simplemente no se va a mezclar o no va a tener fuerza con que arrancar una carga positiva o con que adherirse. Entonces, estos simplemente quedan rondando. Entonces, un soluto polar no se puede disolver en un disolvente no polar. Ahora, vemos que tenemos un soluto no polar en un disolvente no polar. Bueno, un soluto no polar o en un disolvente no polar dice que se disuelve. Podemos tener la siguiente manera. Podemos tener, por ejemplo, de un soluto no polar, cadenas de alcanos. Básicamente, las cadenas de alcanos se consideran que no son polares, como las que se presentan de esta manera. Y en un disolvente no polar, un disolvente no polar no presenta carga. Como ninguno de los solutos se va atraído el uno por el otro, prácticamente estos se van a poder revolver sin ningún problema. ¿Por qué sin ningún problema? Porque no van a existir fuerzas, en este caso positivas o negativas, que se atraigan. Entonces, prácticamente cuando ustedes echan un soluto no polar en un disolvente no polar, se va a disolver correctamente. El último caso, o creo que de los dos últimos casos, es un soluto no polar en un disolvente polar. Y dice que no se disuelve. Ahora podemos considerar que el soluto no polar, pues, lo podemos considerar como las cadenas de alcanos que teníamos en ese momento. Y un disolvente polar, el más usual es el agua, así que lo podemos tomar en cuenta aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí?
El disolvente polar, en este caso el agua, puede formar lo que es puentes de hidrógeno con el oxígeno y el hidrógeno en este caso. Entonces, qué va a pasar con estas moléculas? Se van a ver atraídas en sí mismas. Al momento que son atraídas en sí mismas y tienen un compuesto el cual no tiene ni siquiera carga y el cual no puede interactuar, pues simplemente no se va a mezclar porque van a estar unidas entre sí mismas. Entonces, estos son los tres casos más importantes que se puede, bueno, los cuatro casos más importantes que se puede ver. Dice que en un soluto polar, en un disolvente polar se disuelve, y un soluto no polar en un disolvente no polar también se disuelve. Por lo tanto, lo semejante disuelve a lo semejante. Un soluto polar se disuelve en un disolvente polar, pero no se puede disolver en un disolvente no polar. Y lo no polar disuelve a lo no polar, como se muestra aquí. Entonces, esta es una de las cosas más importantes que se puede tener porque a veces nosotros ocupamos diluir distintas sustancias y nosotros tenemos que identificar si la sustancia primeramente es polar o no polar y con qué lo vamos a diluir. Porque, por ejemplo, nosotros de los compuestos, por ejemplo, de los compuestos no polares, usualmente nosotros hemos visto que, no sé si les ha tocado ver cuando al agua le suelen echar aceite. Y ustedes ven que simplemente el aceite no se disuelve en el agua o no desaparece. ¿Qué es lo que pasa aquí? Simplemente se considera que el agua es un compuesto polar y el aceite es un compuesto no polar. Entonces, pues prácticamente no se disuelve. Cuando nosotros estemos en un laboratorio y queramos disolver las cosas, tenemos que identificar que lo polar se va a disolver en lo polar. Y si tenemos un compuesto no polar, tenemos que agarrar un disolvente no polar, porque si no, no funciona. Entonces, esas son de las cositas más básicas. Ahora vamos a ver los que son los hidrocarburos. Dice que los compuestos de hidrocarburos hasta el momento son los que contienen carbono e hidrógeno. Y los primeros que nosotros podemos encontrar son alcanos, alquenos, alquinos y hidrocarburos aromáticos. Esto va a ser más o menos un repaso de lo que se va a ver. Pero para saber qué grupos funcionales suelen existir. Por ejemplo, en esta sección dice que tenemos los alcanos. Entonces dice que los alcanos, nosotros le damos una terminación en un sufijo ano y es dependiendo al número de carbonos que tenga la molécula. El enlace de un alcano prácticamente es un enlace sencillo, el enlace de uno. Dice que, y aquí está la nomenclatura, que cuando tiene un carbono es metano, etano, propano, butano, y simplemente de esta manera, hexano, octano, octano, nonano y decano. Entonces, lo que se tiene aquí básicamente es el alcano. Ya después vamos a ver las propiedades más a fondo. Ahorita más o menos es como que algo visto por encima. Tenemos los cicloalcanos. Básicamente los cicloalcanos es un alcano cíclico. Como se puede representar de esta manera, como un ciclopentano y un ciclohexano. Eso tiene unas propiedades un poquito más peculiar que se los voy a mencionar más adelante cuando miremos cada uno de estos temas. También se puede representar de la forma de ahí de abajo. Y los alquenos, básicamente los alquenos se le dan una terminación en eno y se puede representar como una cadena con un enlace doble, como se representan de esta manera. Un enlace doble y un enlace doble. Esto es lo más característico de los alquenos, que tienen un enlace doble. Y los cicloalquenos básicamente son aquellos alquenos que son cíclicos, como se pueden mostrar de esta manera, que también tienen características muy peculiares, que después vamos a ver también, poco a poquito. Ahora vamos a ver los alquinos. Los alquinos, en vez de tener un doble enlace, tienen un triple enlace. Su terminación es en ino y se presentan de esta manera. Los alquinos presentan un triple enlace. Después vamos a ver cuáles son las reacciones de estos alquinos, cómo se le puede dar la nomenclatura, etcétera, etcétera. Ahorita nada más es como que un intro de lo que vamos a ver. Los alquinos cíclicos son muy pocos vistos o también se suelen dar en cadenas muy, muy grandes porque presentar un enlace triple lo hace muy
muy rígido o muy inestable. Por lo tanto, sus cadenas se suelen dar en carbonos que tengan, dice aquí, 8 más átomos de carbono, porque si son más poquitos, simplemente la cadena cíclica no se puede formar. Más adelante también se los voy a mencionar, poco a poco. Tenemos los compuestos aromáticos. Lo principal que se puede considerar la característica de los compuestos aromáticos es que son sistemas conjugados de alquenos y que presentan aromas muy característicos. Por eso se llaman aromáticos. Dice que uno de los aromáticos más usuales son el benceno. No sé si alguna vez lo vieron en clases de química del carbono. Y los derivados del benceno, básicamente, que son estos. Estos son los compuestos aromáticos y hasta aquí llegamos a ver lo que son los hidrocarburos. Y empezamos a ver los compuestos orgánicos que contienen oxígeno. Los compuestos orgánicos que contienen oxígeno se suelen dar como alcoholes, ésteres, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos y derivados de ácidos carboxílicos. Dice que en esta sección tenemos los alcoholes. Básicamente el grupo funcional de un alcohol es un OH, que se tiene de esta manera. Y se presenta de la siguiente forma. A este básicamente es un alcohol donde la R representa cualquier cantidad de carbonos o cualquier cadena de carbonos y un OH. Tenemos el ejemplo como el metanol, el etanol, y lo más característico de un alcohol es que tenga el grupo funcional del OH. ¿Qué es lo más característico de estos alcoholes? Usualmente sus reacciones químicas son una de las más importantes o una de las más flexibles. También sus propiedades físicas son un poquito peculiares, se las voy a ir mencionando más adelante también. Tenemos los ésteres, entonces los éteres, perdón, aquí me equivoqué. Aquí voy viendo un error. Ahí está. Los éteres son aquellos compuestos que básicamente tienen un oxígeno en la mitad de su cadena de carbonos. Un ejemplo de estos son, por ejemplo, estos. Tienen oxígeno en el intermedio de las cadenas. Estos son de los éteres. Usualmente los éteres son considerados o se utilizan mayormente como disolventes. Como disolventes de aquellos compuestos, porque la característica de un éter es que es muy polar. En este caso, por la presencia del oxígeno y los dos pares de electrones que tiene rondando. Entonces, usualmente el éter se utiliza como un disolvente en las reacciones orgánicas. Seguimos con los compuestos oxigenados. Dice que tenemos aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas se caracterizan por tener un doble enlace con el oxígeno y el carbono, de esta manera, que se presenta aquí abajo. A la acetona se le da una terminación en ona y al aldehído se le da una terminación en al. Entonces, las cetonas son aquellas que tienen un carbono, un doble enlace en el oxígeno, de esta manera, pero este enlace del carbono-oxígeno se tiene que dar en la parte intermedia de una cadena, como se presentan de esta manera. A diferencia de los aldehídos, este enlace carbono-oxígeno se tiene que dar en una parte terminal de la cadena de carbonos. Por ejemplo, aquí queda en una parte terminal a comparación a la de acá arriba. Esta está en medio y esta está al término. Cuando eso se da al término, se da que es un aldehído, pero si está en medio, se da lo que es una acetona. Este nada más es un intro, ya después se va a ver más a fondo. Cada uno de los grupos funcionales que vamos viendo se va a ver más a fondo posteriormente. Ahorita nada más como un intro de que para que vean y los conozcan de que, bueno, eso es un alcohol, eso es una acetona, se muestra de esta manera, cositas básicas. Tenemos los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos tienen un grupo funcional COOH, que ahorita se los voy a presentar en una molécula más bonita. Dice que la palabra para nombrarlos empieza con ácido y termina en el sufijo oico. Después vamos a ver nomenclatura también.
Entonces, un ácido carboxílico, por ejemplo, tenemos el ácido metanoico, porque tiene un carbono nada más. Y se da un doble enlace en el carbono oxígeno conectado con OH. A este, y nosotros vemos aquí, a este grupo funcional, se le llama ácido carboxílico. Y se suele dar al final de las cadenas. Siempre, siempre al final de las cadenas, porque al intermedio es prácticamente imposible. Y en todo caso se le llamaría otro grupo funcional que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los ácidos carboxílicos se representan de esta manera. La propiedad de los ácidos carboxílicos es que usualmente son muy ácidos y por lo tanto al momento de ser muy ácidos son muy reactivos y se suelen utilizar en diversas reacciones. Ahora, para terminar con los derivados del ácido, vamos a ver derivados de los ácidos. Los derivados de los ácidos nosotros los podemos considerar como cloruros de ácidos, ésteres o amidas. Entonces, nosotros tenemos un ácido carboxílico característico de esta manera y los derivados del ácido carboxílico únicamente van a variar junto a este OH, donde este OH prácticamente es intercambiado. En este caso se intercambian por un cloro y a este se le llama cloruro de ácido, lo que es y son cloruros, bueno, es un cloruro de ácido, perdón. Entonces, este tiene distintas características distintas a lo que es un ácido carboxílico. Ahora vemos lo que es un éster. El éster se intercambia en vez de tener un OH, es un OR, donde R comilla aquí, representa cualquier cadena de carbonos diferente a la de acá. Entonces, básicamente, este se tiene en una parte intermedia. Los ésteres se caracterizan por eso. Y una amida, en vez de un OH, tiene un NH2. Entonces, al momento de tener un NH2, suele aumentar las propiedades químicas y reactivas y se llevan a cabo, se pueden llevar a cabo reacciones muy particulares y muy interesantes de esto, que posteriormente se van a ver. No son tantas como las pueden ser de unos carboxílicos, pero las amidas son muy importantes en ciertas síntesis o son muy específicas en ciertos lugares. Ahora vamos a ver los compuestos orgánicos que contienen nitrógeno. Algunos compuestos orgánicos que pueden poseer nitrógeno son los siguientes. Entonces, dice que pueden ser compuestos nitrogenados tales como aminas, amidas y nitrilos. Nosotros las amidas ya las vimos anteriormente, pero las aminas son básicamente aquellos compuestos que tienen un grupo funcional en NH2. ¿Existen diferentes tipos de aminas? Sí, existen diferentes tipos de aminas. Existen las aminas normales, las primarias, secundarias y terciarias. Esto depende, por ejemplo, tenemos una amina terminal de la manera normal. Esta es una amina, se puede ser, bueno, esta es primaria, secundaria y esta es una terciaria. Entonces, las aminas suelen tener muchas reacciones y este tipo de reacciones suelen variar en que si la amina es primaria, si la amina es secundaria y si la amina es terciaria. Y cada uno de estos casos tiene sus reacciones características que se ve después. Tenemos las amidas, dice que las amidas prácticamente es lo que vimos anteriormente, es un derivado de ácido carboxílico donde en vez de tener un OH tiene un NH2. Se representa de esta forma. Las amidas suelen ser primarias, secundarias o también pueden ser hasta amidas terciarias, como las aminas que tienen aquí. La diferencia de una amida a una amina, básicamente, ¿qué es? Pues es prácticamente esta parte, el doble enlace carbono-oxígeno, a diferencia de lo de aquí. Por eso lo conocen aminas y amidas. Tienen nombres muy parecidos, la neta. Pero pues ya es cuestión de a los que nombran todo este sistema y todo este show. Vamos a ver, todavía no terminamos con los compuestos orgánicos. Vamos a ver lo que son los nitrilos. Los nitrilos tienen un grupo funcional que es CN con un triple enlace. Es un poco especial ese triple enlace porque se pueden llevar a cabo reacciones especiales o reacciones que solamente se pueden llevar con este grupo funcional por la característica que se tiene un triple enlace del carbono y el nitrógeno. Este triple enlace que se puede ver aquí es sumamente reactivo.
Entonces, se suele utilizar para reacciones muy específicas que se van a ver después. No se las menciono ahorita para no ser tan abrumador la clase de lo que ya es. Y este es un ejemplo de los nitrilos. Ahora, como un resumen de lo que ya vimos, los especifico, se los resumo en esta tablita. Nosotros vemos que un alcano prácticamente tiene de esta forma y tenemos un ejemplo. Los haluros de alquilo, tenemos los alquenos con un doble enlace, los alquinos con un triple enlace, los compuestos aromáticos son aquellos compuestos que contienen benceno. Los alcoholes terminan en una terminación OH, los fenoles, eso no los hemos visto, pero los vamos a ver junto con los compuestos aromáticos. Los tioles, que básicamente no los comenté porque prácticamente sí son importantes, pero no son tan importantes como los otros grupos funcionales. Que en vez de ser, este es muy análogo al alcohol, en vez de ser OH es SH con azufre. Tenemos los éteres y con la continuación tenemos los epóxidos. Ese también va a ser un grupo que vamos a ver específicamente después. Tenemos una acetona, tenemos un aldehído, los ácidos carboxílicos y los derivados de los ácidos carboxílicos. Acá abajo se les presentan las aminas, los nitrilos y los nitrocanos. Estos usualmente se ven muy pocos porque no tienen casi reacciones importantes que nosotros podamos utilizar. Pero pues de todas maneras se ve de poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en química orgánica? Cada uno de estos grupos funcionales tiene un capítulo diferente. ¿Por qué? Porque tiene propiedades físicas diferentes, propiedades químicas diferentes, y cada uno de estos grupos funcionales tienen reacciones diferentes. Entonces, yo les digo, o sea, esta parte de la química orgánica es muy larga porque es mucho contenido temático. Yo les voy ayudando con poco a poco. No sé si vayamos a terminar de ver tanto, pero lo que pasa con este es que ustedes deben ir leyendo a su ritmo. O sea, ustedes deben ir estudiando de poco a poco porque, la neta, química orgánica es demasiada y si ustedes se ponen a estudiar que serán 2 semanas antes de que vaya a hacer el examen, prácticamente no se lo van a aprender porque es un montón. Yo les recomendaría empezar a estudiar de tarea 6 meses antes para que ustedes alcancen a ver lo que es todo el contenido del libro. Por ejemplo, viene el contenido del Way y viene el contenido del McMurray. Usualmente el contenido del McMurray llega hasta el capítulo 24 y son 24 capítulos en lo que cada capítulo viene específicamente un grupo funcional de cada uno de estos, porque cada grupo funcional es especial. Y el Way también, el Way son 2 tomos, también son 20 y tantos capítulos donde viene explicado cada uno de estos. El contenido es muy largo, pero se va a ir viendo poco a poco. No sé si viendo cada fin de semana vayamos a alcanzar a ver todo, pero hasta donde alcancemos a ver, les voy a ayudar. Entonces, la introducción llega hasta aquí, básicamente. Y de aquí nosotros pasaríamos a ver lo que es específicamente lo que son los alcanos. Después que vayamos a ver lo que son los alcanos, la estereoquímica de los alcanos y todo el show de todo eso, nos vamos a pasar a los alquenos. Después de los alquenos, a los alquinos. Después de los alquinos, nos vamos a pasar a los alcoholes. Y simplemente después de los alcoholes, a los alcoholes de alquilo. Y simplemente vamos a ir así. Vamos a ir cambiando de poco a poco. Por eso les digo, el contenido es muy amplio y es muy tedioso. Entonces, ahorita no son ni las 11. Vamos a empezar a ver de manera tranquila, porque la verdad está larguito, los alcanos. Y porque no tengo casi preparada la exposición de los alcanos, lo hice ayer a la noche, la neta. Porque no me acordé que les iba a dar ahora. Entonces, los alcanos, vamos a verlo de manera tranquila. Tenemos nosotros los alcanos, y lo de los alcanos, la característica de los alcanos es que tienen un enlace sencillo. Ahora, vamos a ver las fórmulas moleculares y propiedades físicas de los alcanos. En este caso, vamos a ver las fórmulas moleculares de lo que es un alcano simplemente lineal. Que básicamente, por ejemplo, podemos tener
que el alcano de un carbono se le llama metano. Al alcano de 2 carbonos lineal se le llama etano, al de 3 carbonos se le llama propano, al de 4 carbonos se le llama butano, al de 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano, octano, nonano y nonano, y así sucesivamente. Esos son los prefijos. Existen, el prefijo para 1 es met, el prefijo para 2 es et, como viene ahí, el prefijo para 3 es prop, para 4 es but, para el 5 es pent, y así simplemente va bajando. Entonces, las propiedades físicas de estos alcanos, ¿cómo van variando? ¿Cómo se puede decir que van variando? Nosotros podemos identificar que tenemos como propiedades físicas el punto de ebullición y el punto de fusión. Y el punto de fusión en este caso, además de la densidad. Nosotros nos podamos dar cuenta que en los primeros 4 alcanos, que es metano, etano, propano y butano, nosotros tenemos un punto de ebullición menor a 0. Entonces, y tenemos un punto de ebullición que está en menos 138 grados Celsius. Entonces, hasta el butano nosotros podemos considerar que son gases, que lo tenemos en un estado de gas. Ya cuando pasamos del pentano en adelante, vemos que el punto de ebullición ya llega o es necesario hasta los 36 grados Celsius. Entonces nosotros a temperatura ambiente, o si consideramos a temperatura ambiente, no sé, pónganle, temperatura ambiente que se considera 25 grados Celsius. Si nosotros estamos a 25 grados Celsius, los 4 primeros alcanos serían gases. Y del pentano hacia más o menos hacia abajo serían líquidos, porque el punto de ebullición llega hasta los 36 grados Celsius. Que, pues básicamente, o sea, en 25 grados Celsius, pues en 25 grados Celsius sería hasta ahí. Pero, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hablar lugares de que, por ejemplo, aquí esta- por ejemplo, aquí en Sinaloa, de que a veces Culiacán llega hasta 40 grados Celsius, 42 y por el estilo, prácticamente se puede considerar que todavía el pentano se puede tener como un gas. Ya el hexano no, porque tienen un punto de ebullición de 69. Entonces, esto va variando conforme a los lugares que uno se esté encontrando, ¿sale? Entonces, si seguimos viendo nosotros, vemos que el punto de fusión, más o menos, vamos a ponerle hasta aquí. Tenemos que en el octadecano, el alcano con número 18, tiene un punto de fusión de 28 grados Celsius. Nosotros de aquí, más o menos para abajo, de la cadena 18, podemos considerar que los alcanos mayores de 18 carbonos se suelen encontrar en un estado sólido. Más o menos como de 5 a 18 lo tenemos en líquido y de 18 en adelante serían sólidos. Y de 1 a 4 están en forma de gas. ¿Sale? Esas son las propiedades físicas. Ahora, lo que no vi fue la densidad. Básicamente, conforme vaya aumentando el número de carbonos, la densidad va a ir aumentando porque va aumentando la materia. ¿Sí? ¿Sale? Eh, Esta es la fórmula, se utiliza de los alcanos comúnmente, que es Cn, donde n representa el número de carbonos, y así se sacaría el número de hidrógenos que se debería obtener. Algunos ejemplos de esto que podemos obtener, por ejemplo, está el metano, etano, propano y el butano. Hasta aquí llegan las cadenas lineales de los alcanos. Obviamente también los alcanos suelen tener ramificaciones como se pueden presentar de la siguiente forma. Las ramificaciones, por ejemplo, nosotros la podemos ver de estas formas, de estas o de estas. Ahorita vamos a ver eso. Se los voy a presentar. Ahora, la nomenclatura que nosotros ocupamos a ver es la nomenclatura de los alcanos. ¿Cómo se puede nombrar un alcano? Y cómo
Tenemos distintas formas de nombrar un alcano, que son la nomenclatura común, la nomenclatura IUPAC, que se puede considerar. Ahorita vemos que la nomenclatura común, tenemos los nombres comunes de que, por ejemplo, el butano, el isobutano, básicamente porque tiene 4 carbonos y este lado se dice que es igual al de arriba. Entonces, iso significa igual. Por eso se le llama isobutano. Es un nombre común. También tenemos el isopentano, que es prácticamente parecido al isobutano, pero en vez de 4 carbonos, tiene 5. Aquí, el del carbono cuaternario que se considera aquí, se considera que se llama neopentano. Tiene un nombre IUPAC, pero el nombre común sería neopentano. Ahora, el nombre de la IUPAC, que es el que nosotros vamos a utilizar o el que nosotros vamos a ver, se utiliza o se lleva a cabo primeramente en los siguientes pasos. Dice que el paso número 1 dice que es encontrar la cadena más larga de átomos de carbono y utilizar el nombre de esta cadena como el nombre base del compuesto. Un ejemplo de este tenemos la siguiente cadena. La cadena más larga de carbonos que nosotros vamos a tener aquí va a ser esta que yo estoy señalando. Entonces, y el nombre base del compuesto es nada más contar cuántos carbonos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el nombre base del compuesto sería hexano. Ahora, ¿cómo numerar la cadena más larga? Nosotros tenemos que procurar que la cadena que nosotros numeramos sea la más larga, porque si nosotros nos damos cuenta aquí, dice que la cadena encerrada, que supuestamente es la más larga, sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 carbonos en la cadena más larga, supuestamente. Pero si nosotros nos damos cuenta, la cadena más larga sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, existen dos maneras. Existe esta y existe básicamente la que sería de acá abajo. Cuando uno numera la cadena más larga, uno elige la cadena más larga, se tiene que buscar que se tenga la mayor cantidad de sustituyentes. Aquí nosotros tenemos únicamente 1, 2, 3. A lo que sobra por fuera de la cadena se le llama sustituyente. Entonces, por fuera de la cadena dice que tenemos un sustituyente, 2 sustituyentes y 3 sustituyentes. Pero existe la forma en que también la podemos numerar de la siguiente. Vemos que ambas tienen el mismo número de carbonos. Arriba tiene 7 y abajo también tiene otras 7. La única diferencia es que aquí tiene 3 sustituyentes y aquí tiene 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, uno tiene que agarrar la cadena más larga y con el mayor número de sustituyentes. ¿Sale? Ese es el paso número 1. Seguimos con la nomenclatura y el paso número 2 es numerar la cadena más larga comenzando del sustituyente más cercano. Ahora, por ejemplo, ahora nos queda, tomando el ejemplo anterior, nos quedaría numerar la cadena. Si yo la numero de arriba hacia abajo, vemos que la podemos numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más lo que pasa aquí es que se considera incorrecta porque prácticamente se debe enumerar de la parte extrema donde los sustituyentes están más cerca. Aquí el sustituyente más cerca es el número 3, pero si nosotros comenzáramos a enumerar de abajo hacia arriba, el sustituyente más cerca sería el número 2. Entonces, por eso se enumera de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, porque los sustituyentes están más próximos o más cerca. Entonces, ya nada más después sería identificar los sustituyentes, que los nombres comunes de aquí, cuando el sustituyente es de 1 es metilo, cuando el sustituyente es de 2 es etilo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es el siguiente paso? Dice que el siguiente paso dice que ya después de haber enumerado la cadena más larga, es
dice de la posición de cada alquilo mediante el número de átomos de la cadena principal al que está unido. Hay que identificar los grupos alquilo que están unidos. Entonces, al grupo que tenga, al grupo alquilo o al sustituyente que tenga un carbono se le llama grupo metilo o metil. Al grupo que tenga dos carbonos, como se puede presentar aquí, se le llama grupo etilo o etil. Esto es únicamente para nombrar los sustituyentes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo tres carbonos? Bueno, cuando es lineal de esta forma se le llama propil. Y cuando yo lo tengo de esta forma se le llama grupo isopropil o isopropilo. Usualmente se le pone isopropil. Y cuando es de cuatro ya se complica un poquito más, porque existen más variaciones. A este se le llamaría grupo butilo, grupo isobutilo, y aquí se le llamaría sec-butil. A este grupo sustituyente se le llamaría sec-butil porque de este lado tiene dos carbonos y de este lado tiene uno. Y este sería grupo terbutilo porque prácticamente está rodeado por tres metilos. Entonces, aquí los grupos sustituyentes, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos tenemos que aprender los nombres. Usualmente la primera vez que uno ve los nombres, tardan en aprendérselos, pero conforme ya va haciendo la práctica, se los van aprendiendo. Por ejemplo, el de 1 metilo, el de 2 etilo, el de 3 puede ser propil o isopropil, el de 4 ya tiene variaciones como puede ser butilo, isobutilo, secbutilo o terbutilo. Entonces, es lo que se nos presenta de esta manera. Ya que nosotros identificamos los sustituyentes, a ver, denme chancita, por favor. A ver, denme chancita. Ahí está. Bueno, siguiendo con la misma nomenclatura, ya que identificamos a los sustituyentes, vamos con el paso número 4. Dice que cuando estén presentes dos o más sustituyentes, menciónenlos de forma en orden alfabético. Y si hay dos o más sustituyentes del kilo iguales, se utilizan los prefijos di, pi, tetra, etc. Para evitar repetir el nombre del grupo por kilo. Bueno, así leído es un poco complejo, pero ya viendo un ejercicio nosotros podemos ver o visualizarlo de manera mejor. Aquí están los prefijos. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros teníamos anteriormente, ya habíamos seleccionado la cadena más larga, habíamos seleccionado también que se numera de abajo hacia arriba, habíamos encerrado los grupos sustituyentes y ahora nos queda nada más identificarlos. Vemos que el de un carbono es CH3, se le llama grupo metil, y al de dos carbonos se le llama grupo etil. Ya identificamos los sustituyentes, ahora quedaría hacer el nombre completo. Bueno, aquí, por ejemplo, primeramente dice que se menciona en orden alfabético de los sustituyentes. Tenemos etil y metil. Entonces, ¿cuál va primero en orden alfabético? ¿Etil o metil? Etil. Etil. Entonces, vamos, primeramente mencionamos la posición, que es 3, ponemos guión etil, ponemos otro guión y procedemos a mencionar al grupo metil. Como tenemos 3, los vamos a ir enumerando de forma con comas. Por ejemplo, el primero está en la posición 2 y va a ser 2, el otro está en la posición 4, 4, y el otro en la posición 5, 5. Y como son 3 metiles, le vamos a poner el sufijo trimetil. ¿Sale? Y ya después el nombre de la cadena más larga. Como la cadena es de 7, se le llama heptano. Y ya se le agrega heptano. El nombre de aquí que nosotros tendríamos sería el nombre correcto de este compuesto.
Otra de las cosas más complejas que si nosotros podamos tener aquí es cuando se tienen sustituyentes un poquito más complejos en este caso. A ver. Dice que los grupos alquilos complejos se nombran mediante métodos sistemáticos con el mismo sistema. Dice que se utiliza la cadena más larga como la base del grupo alquilo. Dice que el grupo alquilo se numera a partir del átomo del carbono con el que está enlazado prácticamente. Y que los estudiantes del grupo alquilo base se mencionan con los números correspondientes y se utilizan un paréntesis para resaltar que ese es un grupo alquilo complejo. Entonces, lo que yo presento aquí no es en sí un alcano, es un sustituyente que puede estar unido a una cadena principal. Entonces, a este sustituyente, ¿cómo yo le puedo nombrar? Vemos que aquí este es el carbono al cual se une la cadena más larga, por lo tanto es el base. Entonces, desde aquí se empieza a numerar hacia la derecha. Se le pone 1, 2, 3 y esta es la cadena más larga. Y ya después se identifican lo que son los sustituyentes, que vendría siendo un etil y un metil. Y este sería ya nombrándolo, se dice que es un grupo 1 etil por el nombre, por el orden alfabético, y es 2 metil, y como aquí la cadena más larga es de 3, pero es un sustituyente, se le llama propil. Entonces, este básicamente es un sustituyente complejo. ¿Qué otros ejemplos de sustituyente complejo conocemos? Tenemos el siguiente. Este dice que a partir de aquí, este va unido a una cadena de carbonos, a la cadena de carbonos más larga. Entonces, ¿cómo se le llama prácticamente a este sustituyente? Identificamos la cadena más larga, que es de 4, la central, y los sustituyentes, que es este y este. Dice que este sería un grupo, sería, ya nombrando los sustituyentes, sería 1,1 porque están en la misma posición, 3, tri porque son 3 metilos, metil, y como la cadena es de 4, pero es un sustituyente, es butil. Ese sería otro sustituyente complejo. Después vamos a ver ejercicios donde haya sustituyentes complejos para que ustedes vayan viendo o vayan variando como vayan viendo aquí. Y todavía la continuación. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo que nosotros tenemos aquí arriba, nosotros identificamos que la cadena más larga es la que está enumerada con los números azules. Porque la cadena es de 9 y si nosotros nos vamos de aquí para arriba sería de 8 únicamente y de 8 para acá. La cadena más larga es esta. Entonces, los grupos sustituyentes vendrían siendo, a ver, déjenme ver si puedo dibujar aquí. No, ¿cómo lo hago para borrar esto? Descartar. Quedamos aquí. Vamos a agarrar la pluma. No soy muy bueno con el mouse, pero ahorita vamos. La cadena más larga es esta. Los grupos estudiantes serían este y sería este otro. Entonces, ¿cómo se le nombra al grupo estudiante de acá de arriba? Este es un etil, porque prácticamente es de 2 carbonos, pero como identificamos que es un sustituyente complejo, se le tiene que dar como el nombre que habíamos visto ahorita. Identificando únicamente en este sustituyente, sería prácticamente, tenemos que identificar la cadena más larga. La cadena más larga es de 3. Es igual, yo podría tomar esta de aquí, pero si yo tomo esta de aquí, me doy cuenta que únicamente me sale una ramificación. Entonces yo tengo que tomar en cuenta la cadena
que me dé más larga y que me dé más ramificaciones, que sería esta. Y que a partir de este grupo, que este sustituyente complejo tiene distintos sustituyentes de aquí. Entonces, al sustituyente complejo de acá de arriba, yo le llamaría, primero que nada, dice que tiene un etil y un metil. Primero el etil por el orden alfabético. Y está en la posición 1, sería 1, etil. Y en la posición 2 estaría prácticamente el metil. 2, metil. No soy muy bueno escribiendo, pero ahí está. Y ya numerando, vemos que la cadena más larga es de 3 y es un sustituyente complejo, se le llamaría propil. Propil. Y este sería el nombre de este de aquí arriba. Ahora, a partir de esto, nosotros vamos a llamar ya la cadena. La cadena principal dice que se numera de izquierda a derecha porque el sustituyente del etil está más próximo. Entonces, me quedaría primero que nada por orden alfabético, sería 3 etil guión la posición del sustituyente complejo 5 y metemos todo esto, que sería 1 etil, 2 metilpropil. Y aquí ya nada más sería la cadena más larga, que es de 9, nonano. A despertar. Ahí está. ¿Sale? Sí, más o menos se entendió hasta aquí. Sí, ¿Cómo se va nombrando cada uno? Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Este ejemplo yo se los voy a explicar ya más por encimita. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un ciclo alcano. Un cicloalcano, por lo tanto, la molécula es de 9. Entonces, el cicloalcano se considera que es la cadena más grande porque es la cíclica. Y ahora las ramificaciones aquí serían estas, esta y toda esta. Las ramificaciones serían estas, que son dos etiles, digo dos metiles, sería esta. Y aquí les aparece el nombre del compuesto. Si nos damos cuenta, dice que se empieza a numerar justamente desde aquí. ¿Por qué? Porque tenemos dos grupos sustituyentes. Esa es la razón por la que se empieza a numerar ahí, porque tenemos más grupos sustituyentes y queremos que todo quede en el menor número posible. Dice que queda 1,1 dimetil y ya después se enumera lo que es el grupo sustituyente complejo, que es 3, y el nombre del sustituyente complejo es este. Y ya se le pone ciclooctano porque son el número de carbonos del compuesto cíclico. Yo ya no se los voy a explicar, nada más era como que una visualización para ya no tardarme tanto, porque la verdad sí se pone pesadito. Entonces, ya después de esto, vamos a hacer un que otro problema. Vamos a hacer problemas y ya después vemos lo que son las reacciones de los alcanos. Las reacciones de los alcanos ya son más poquitas. Que de hecho yo me quedé aquí anoche siguiendo haciendo la presentación. Ahorita vamos a hacer unos problemas. Los problemas los vamos a sacar principalmente. Yo los voy a sacar del web, porque es donde vienen un poquito más. Vamos a buscar la primera edición. Y sería aquí. Y sería hasta acá. Si nos damos cuenta nosotros en el libro de Wade ya viene todo lo que es aquí, todo el contenido. Viene un poquito más explícito, si gustan leerlo también, ayuda mucho. Y lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer unos cuantos problemas. Por ejemplo, vamos a ir haciendo
estos. Estos que son un poquito más sencillos. Ah, se me pasó a mencionarles que cuando, por ejemplo, hay un halogenuro, nada más se menciona el nombre del halogenuro. Me faltó meter eso también. Vamos a ver. A ver. ¿Dónde estaban? Bueno, los de aquí. Primero los de acá. Vamos a ir haciendo, por ejemplo, estos de aquí salen. Entonces, yo les voy a ayudar con unos cuantos y ustedes van a hacer otros cuantos, porque el chiste de aquí es de que ustedes practican. Entonces, de aquí, del A, del B, del C y del D, con cuál les gustaría que yo les ayudara? Ok, yo se los hiciera. Yo les voy a hacer uno de ejemplo y ya después ustedes van a hacer otro. Pero ¿con cuál de todos de ahí? O al azar. Entonces, elijo uno yo. ¿O cuál se les hace más difícil? Pues yo diría que el D. El de, por ejemplo, vamos a agarrar este. Vamos a agarrar este. Dejen ver dónde lo hago para que se vea un poquito más o menos entendible, se vea bonito. Esto lo voy a guardar y lo voy a dejar ahí. Vamos a hacerlo aquí, a ver si me sale bien. Vamos a hacerlo acá. Mm, Me faltaría, por ejemplo, copiarlo. Vemos que sería 3, 6, 7, 8, 9. Sería 9. Primero voy a dibujar la estructura, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver. Ujú. A ver. Ahora vamos a dibujar. Dice que tiene uno aquí y que aquí tiene este, este, y que tiene dos más o menos así, se nos va a dejar. Entonces, ya poniéndoles nombre, se ve de esta forma, ¿sale? Aquí está un poco mal acomodado, distribuido los hidrógenos, pero más o menos se va entendiendo la idea. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí va a ser copiar. Vamos a ver si encontramos el paint.
Vamos a ponerle pegar. Pegar aquí para hacerle dibujitos, esta cosa. Entonces, el primer paso que nosotros debemos hacer aquí es básicamente identificar la cadena más larga. La cadena más larga que nosotros vamos a tener aquí. Así es como se hace. Mm, a ver, vamos a hacer esto. Se ve muy distorsionado, no me gusta. No, ahí voy. Ok. Me gustaría que la hoja estuviese más grandecita, pero no creo que me deje. La resolución ahí se ve bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, primero que nada, es identificar cuál de las cadenas es la más larga. La cadena más larga que nosotros vamos a poner aquí es, vamos a ver los pequeños. Es básicamente esta que podemos ver aquí. ¿Sale? Ya que nosotros identificamos la cadena más larga, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si nos damos cuenta, yo me equivoqué ahí porque no conté antes. La cadena más larga, ¿cómo la consideraríamos? La consideraríamos básicamente aquí. Esta sería la cadena más larga porque tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbones. 6, 3, 6, 8. No, tenemos 10 carbonos, perdón. Entonces, aquí únicamente ya me queda identificar lo que son los sustituyentes. Vemos que tenemos el máximo número de sustituyentes o de ramificaciones con el máximo número de la cadena más larga. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser identificar los sustituyentes, que va a ser este y va a ser este. El próximo paso que debemos hacer es enumerar la cadena. ¿De dónde empezaríamos a enumerar la cadena si nosotros queremos que los números nos queden más chicos? ¿De la izquierda o de la derecha? Básicamente empezaríamos de aquí arriba para que los números me queden más chiquitos. Este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y aquí el 10. Perdonen si escribo mal, la verdad no estoy acostumbrado a escribir con mouse. Y ya habiendo hecho esto, vamos a darle lo que es el nombre. Entonces, porque queda así. Bueno, vamos a ponerle con la letra normalita ya. Mm, negra esta. Para quitar esta cosa de aquí. Bueno,
Mm, Se la vamos a cortar, la vamos a pegar un poquito más acá abajo. Ya pegada aquí abajo, ahora sí, para que no estorbe aquí arriba. El nombre, primero que nada, ¿cómo se llama el grupo funcional de aquí? Metil. Sí. Y el de acá abajo Isopropil. sería isopropil. Entonces, enumerando prácticamente, ¿qué empezaría primero, metil o isopropil? Prácticamente se enumera primero en el prefijo isopropil, se empieza con la I. Es el único, bueno, el único de los nombres comunes con los que se empieza con la I. Cuando es secbutilo, cuando es terbutilo, allá empieza con el prefijo. Por ejemplo, cuando es terbutilo, cuando el grupo es terbutilo, no se empieza con T, se empieza con B, porque sería ter, coma, butilo. En este caso, como es isopropil y no tiene una coma, empieza con la I. Entonces, la I viene antes que la M en el orden alfabético, así que sería básicamente la posición 4, isopropil, mm, guión 2, metil, y el número de la cadena más larga sería de 10, entonces sería decano. Y básicamente de esta forma se le va a ir nombrando. Nosotros tenemos este aquí, creo que venía uno de análisis, si más no me equivoco, y aquí estaba directamente el nombre. Por ejemplo, aquí les da ya directamente el nombre, que es 4 isopropil 2 metil decano. Es el nombre de la molécula que se nos presenta aquí arriba. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros vamos a estar haciendo ejercicio de unos 15 minutos de los que yo les voy a ir diciendo. Por ejemplo, les voy a encargar que ustedes hagan el C y vamos a ver el B también. ¿Sale? Entonces, les voy a encargar que hagan el B y el C. Y ahorita más abajo vamos a ver otros problemas. Y también vamos a ver problemas de escrituras. Entonces, primero les voy a dejar el B y el C. Si la pueden anotar las estructuras. Y ahorita vamos a checar lo demás. ¿Sale? Eso no lo voy a guardar porque considero que ustedes lo pueden hacer. ¿Sale?
Me dicen ya que hayan terminado de anotar las estructuras. A ver, una chancita. Ok, está. Para irlas anotando yo también e ir sacando el nombre. Muy bien. Es esta. Esto lo voy a borrar. Las voy a poner acá, pero yo también hacerlas. Y es esta otra. Se las voy dejando ahí. Y yo las voy a ir haciendo. Entonces, 1, 2, 3, 4. Dos. Ahí está. ¿Cómo van con, con el poder nombrarlos o se les dificulta un poco al momento de, de nombrarlos o tienen algún problema? O si ya terminaron.
para yo enseñarles, para yo enseñarles ya las respuestas, por ejemplo, de cuál es este y cuál es este, pero necesito saber si ya terminaron de hacerlo o de nombrarlo. ¿Le decimos lo que pusimos entonces? Si quieren, no, ahorita yo se los voy a mostrar, nada más quiero saber si ya terminaron para mostrar la respuesta. Por ejemplo, la de la primera se los voy a ir más o menos mostrando, pero no sé si ya la terminaron. Yo se las voy a mostrar así para no tener que hacer todo el procedimiento. Nosotros nos damos cuenta que la cadena más larga pues, prácticamente sería esta y los siguientes sería el bromo y el de acá. Entonces, como el bromo empieza alfabéticamente primero, se menciona primero el bromo. Se enumera de aquí porque el bromo queda más cerquita y ya después se pone el metil y es el pentano. Ya no sé si tengan problema con este de acá, que está un poquito más grande. O quieren que ese se les explique a mano bien y ya después vemos qué rollo. O se les hace fácil, difícil, o ustedes pueden con eso. Uy. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, este sí sería ya un poquito más interesante. Si quieren esta lo voy a copiar y la voy a pegar ya para terminalizar porque es un 50. Y ya me quiero ir a comer. Esta es la molécula, la vamos a poner un poquito más aquí abajito. Y primero que nada es seleccionar la cadena más larga. Nosotros vamos seleccionando la cadena más larga al principio. Vamos a empezar, podríamos empezar de aquí de arriba o de aquí de abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sería, vamos a ver, un poquito más grueso. Sería más o menos la cadena más larga sería esta. Esta sería la cadena más larga. Serían 3, 6, 7. Esta sería la cadena que yo elegiría porque si yo elijo la del medio, prácticamente me quedan dos sustituyentes, que es este y el de abajo. Pero si yo elijo esta, me quedan tres sustituyentes. Me queda esta, me queda esta y me queda esta. Si la elijo de aquí para acá, también prácticamente sería lo mismo. Entonces, la cadena más larga esta y con más sustituyentes es esta. A ver, ¿de dónde se empieza a enumerar? Si nos damos cuenta, la cadena se empezaría a enumerar desde aquí, porque el más próximo de aquí es el metil. Aquí está el metil, pero está hasta el número 3. Entonces empezaría aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a encerrar los grupos siguientes, que es este de aquí arriba y este de aquí abajo. Se me fue la mano. A ver,
acá. Acá. Entonces, este se llama metil, este se llama propil y este se llama etil. Si nos vamos con nombre alfabético ya para escribir el nombre, vemos que, bueno, vemos que empieza primero el etil. Y el etil está en la posición 4, será 4, este sería en negro, por aquí bien, 4, etil, guión. Y ya después de ahí, el que le sigue el nombre alfabético siguientes es el etil, con 2, posición 2, metil, y en la posición, perdón, aquí el etil está en la posición 5, no me di cuenta. Y en la posición 4, por último, estaría el propil. Propil, el número de cadenas es de 7, sería propil heptano. ¿Sale? Este sería el nombre de este de aquí. Si nosotros nos vamos a comprobarlo acá, a ver, vamos, análisis y quiero que me dé el nombre. Dice que es 5 etil, 2 metil, 4 propil, heptano, prácticamente lo que nosotros tendríamos en la parte de acá. ¿Sale? ¿Se entendió más o menos lo que pasa aquí? Ah, no vi el chat, perdón. Ah. ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos lo que pasa aquí? No había visto el chat de ahorita de la C, la verdad, se me fue la onda. Entonces, ¿cuál era la C? Bueno, la C la acabamos de hacer. Entonces, básicamente, ese sería el nombre de esta molécula. Hasta el momento hemos visto, pues, se podría decir nomenclatura sencilla, pero no es que la nomenclatura de los alcanos está muy difícil. Entonces, yo les diría que vayan. No sé si quieren que lo guarde, si quieren que lo deje, sí, me dicen ahorita. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el capítulo 3 del weight, en la página 90, vienen los problemas 3,3 y los problemas 3,4. Entonces, mínimamente que empiecen a ver o que empiecen a revisar aquí. Al final del capítulo 3 del weight también tienen ciertos problemas si quieren practicar. Si no, ese yo se lo dejo en su consideración. Si no quieren practicar y se les hace fácil, también está bien porque es uno de los temas más, podríamos decir, simples para esas cosas. Ya después vamos viendo diferentes cosas. No lo voy a guardar, pero si ya entendieron cómo se hizo, pues está bien. Aquí el libro y déjenme, aquí voy a parar la de esta. No le creo, está. Bueno, hasta aquí ya prácticamente lo dejaríamos, ya después empezaríamos a ver conformaciones, ver un poquito de cosas más complicadas. Lo que sigue de los alcanos es un poquito más complicado de entender. Ya después vamos a ver alquenos y nos vamos a ir de poquito en poquito. Pero está largo, está un poquito largo. Ya si ustedes quieren repasar, ya sería el capítulo 3 del weight ahora y fue de lo que básicamente vimos. Entonces yo hasta aquí la voy a dejar y les voy a tomar un screenshot porque luego me la piden y ya sería todo. Ahorita que tengan un buen fin de semana y sería para la próxima. Los que son de nivel A vayan más o menos estudiando más adelante porque ese se pone un poquito más complicado a veces y vayan estudiando un poquito más. Entonces ahí nos vemos, que tengan un bonito fin de semana. Bueno, de aquí al martes. Vale. Bye. Gracias, Bye. adiós. Bye.